Estamos en este nuevo comienzo, ¿sí?, del ciclo de entrevistas con embajadores que vamos a hacer directamente por YouTube. Estamos hoy con el embajador Rajad Aslanov, ¿sí?, embajador de la República de Azerbaiyán en Argentina. Muchas gracias, embajador, por darnos su tiempo. Para comenzar, le quería consultar justamente sobre su labor durante estos años como embajador en Argentina y consultarle cuál es su balance de estos justamente años respecto a la relación entre su país y la Argentina. Muchas gracias, Romina. Es un gusto verte. Azerbaiyán abrió su embajada en Argentina en 2010 y nosotros tenemos relaciones bilaterales con Argentina más de 20, ahora 26 años. Y durante ese periodo podemos decir que hemos logrado tener relaciones bilaterales en espacio político y parlamentario muy bueno. Entonces, nosotros siempre hemos logrado tener relaciones buenas con el Parlamento y con la Cancillería, y desde ahí ahora estamos empezando de fortalecer nuestras relaciones en espacio económico. Ya tenemos relaciones bilaterales en espacio económico con Argentina, pero no es suficiente decir que hemos logrado a todo. Y, por ejemplo, si miramos a la economía de Argentina y de Azerbaiyán, podemos decir que la economía de ambos países son complementarios. Entonces, hay oportunidades enormes de colaboración entre Argentina y Azerbaiyán en espacio económico. Podemos decir en agricultura que Argentina tiene una experiencia muy buena y nosotros podemos compartir nuestra experiencia en el sector energía. Ustedes saben que Azerbaiyán es un país que exporta y produce muchos carbohidratos. Y entonces hay esas oportunidades en ese sector. Otros sectores también hay. Podemos decir Azerbaiyán y Argentina tienen muy buenas relaciones en el sector de medicamentos también. Nosotros importamos medicamentos desde Argentina y si miramos a otras partes, por ejemplo, cambio de estudiantes, cambio de experiencia, información turística, y hay muchos sectores que podemos lograr y estamos trabajando para tener esos logros con Embajada de Argentina en mi país, como aún más fortalecer esas relaciones políticos y económicos. Y hemos tenido muy buena experiencia en Parlamento argentino. Ya nosotros tenemos en nuestro Parlamento Grupo Amistad con Argentina, y los miembros del Parlamento son gente que tienen un intercambio de visitas a ambos países. Y diplomacia interparlamentaria ayuda mucho a los diplomáticos al trabajo que estamos haciendo. Y tenemos otro sector muy importante, es la cultura. Podemos decir que en mi país conocen cultura argentina con su tango, con sus danzas, con su folclore, y nosotros estamos promoviendo nuestra cultura en Argentina también. Por ejemplo, hemos logrado tener conciertos de artistas azerbaiyanos juntos artistas argentinos en Argentina, y
Creo que esa aún más nos ayuda a tener relaciones o vínculos más estrechos entre pueblos, porque conocimiento ayuda mucho a las relaciones bilaterales. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, respecto un poco a la historia, ¿sí? de Azerbaiyán, quería consultarle cuál es la situación actual, ¿sí? del pedido de justicia por Yodiali. Usted ya conoce la situación con nuestro vecino, que más de 20% del territorio de Azerbaiyán ahora abajo de ocupación, y hay 4 resoluciones del Consejo de Seguridad que Armenia tiene que dejar territorios ocupados por Armenia, y lamentablemente hace más de 30 años estamos en negociación para resolver ese conflicto que nos dañó mucho. Como resultado, ya tenemos más de 1 millón de refugiados y personas desplazadas en mi país. El gobierno está haciendo mucho trabajo para facilitar su vida, pero esto no es suficiente porque estamos en un periodo de que cambiar fronteras con fuerza o tener esas ocupación no es legal, y esa viola el derecho internacional. Entonces estamos pidiendo que implementar resoluciones del Consejo de Seguridad de ONU, y como una página más oscura de ese conflicto es tragedia, genocidio que ocurrió en una ciudad en Karabaj, ciudad azerbaiyana, Khojaly, que mataron civiles hace más de 600, y en una noche, 25-26 de febrero, entraron con fuerzas bien armados de Armenia a esa ciudad y hicieron una limpieza étnica. Y todavía hay culpables que cometieron un crimen lesa humanidad que todavía no tienen justicia, y tenemos un programa, un proyecto, se llama Justicia para Khojaly, que empezó señora Leila Alieva, primera vicepresidente de la Fundación Heydar Aliyev, que estamos buscando en otros países dar a conocer esa tragedia y tener una evaluación. Y nosotros en Argentina, en otros países del mundo, por nuestras embajadas, estamos conmemorando ese genocidio cada año, el 26 de febrero. Quizás yéndonos a la economía, ¿sí? La economía regional del Cáucaso, le queríamos consultar cuáles son los factores que han hecho que hoy Azerbaiyán sea un actor tan importante en su región, ¿no? Hablando sobre economía. Sí, economía de Azerbaiyán basado al recursos carbohidratos que nosotros tenemos desde siglo. Durante época soviética, Azerbaiyán también era un país que produce mucho petróleo. Puedo decir que Azerbaiyán jugó un papel muy importante en la victoria sobre el fascismo, con sus recursos, decimos energéticos, carbohidratos, porque podemos decir casi 80% de todos los tanques, aviones del militar, del arma de la Unión Soviética, usaba nuestro petróleo, y entonces petróleo siempre tenía y tiene un papel muy importante
en desarrollo económicamente Azerbaiyán. Y cuando hemos logrado independencia en 1991 y hemos poniendo una estrategia muy importante con gran proyectos, podemos decir, uno de esos ya está funcionando, es tener un oleoducto hasta el Azerbaiyán, a fin Turquía, se llama Bakú-Tbilisi-Ceyhan, que hemos logrado llevar nuestro petróleo hasta el mercado mundial, y eso nos ayudó mucho a desarrollar no solo economía, sino también tener otros proyectos sociales dentro del país para el progreso, para eliminar, decimos, problemas sociales que hemos tenido durante el periodo o después del periodo Unión Soviética. Y ahora hay otro proyecto muy importante de energía, que es un gasoducto que casi 85% del trabajo ha cumplido. Se llama Bakú. En general, tiene 4 fases, desde el corredor sur de energía, desde el Mar Caspio, Azerbaiyán, Georgia. Desde Georgia pasa a Turquía, Grecia, desde Grecia pasa a Albania, bajo mar, hasta Italia. Entonces, todo ese proyecto, ya 80% trabajo cumplido, y ese proyecto se llama TANAP, desde Georgia hasta Grecia, y después TAP desde Grecia hasta Italia. Entonces, es un proyecto, es un megaproyecto que estamos desarrollando, y esperamos que muy pronto vamos a inaugurar todo el proyecto, porque ya 3 fases del proyecto está terminado, y año pasado hemos logrado de inaugurar ese gasoducto hasta la frontera con Grecia. Y hay otros proyectos muy importantes de la región que Azerbaiyán empezó con iniciativa del jefe del Estado, que hemos tenido un ferrocarril que conecta Asia con Europa, ese ferrocarril muy famoso, esa parte del Gran Ruta de Z, que pasa a través de Azerbaiyán, Georgia, Turquía, desde Turquía a toda la Europa. Y ahora muchos países de la región, América Latina también, se usa esa ruta para exportar o llevar sus productos hacia el mercado de Asia Central y hacia China. Y es el logro que hemos tenido, porque esa disminuye el costo, el tiempo, y más seguro para llevar sus mercancías hacia o a través de Asia. Y todos esos proyectos en la región nos ayudó mucho, no solo a Azerbaiyán, sino también a nuestro vecino, que hemos tenido muy buenas relaciones con Georgia, Turquía. Entonces, es un proyecto, son proyectos muy importantes, no solo para la región, sino también para la Europa, porque podemos decir que esos 2 proyectos que mencioné en el sector energía ayudan mucho a la seguridad de energía de la Europa, y en Europa lo evalúan mucho esos proyectos. Y como nosotros entendemos que hay que diversificar la economía, y por el decreto del jefe del Estado hemos tenido programas estatales dentro del país para desarrollar distritos o provincias de Azerbaiyán, y además diversificar la economía. Por ejemplo, hemos invertido mucho a la educación, hemos invertido mucho a otros sectores, podemos decir tecnologías altas. Azerbaiyán ahora tiene 3 satélites, y queremos tener una más, y hemos logrado tener también un sector muy importante en Azerbaiyán, que es sector energía renovable. Estamos desarrollando esa parte también, porque Azerbaiyán es un país que
durante un año hay mucho sol y además, por ejemplo, en la capital ya tenemos en Ciudad Bakú hay mucho viento, entonces es el país de Ciudad del Vientos, entonces estamos aprovechando esas oportunidades de naturaleza para desarrollar ese sector de economía también. Y todos esos decimos, elementos nos ayudan mucho a tener una economía muy fuerte en la región y tener y crear un hub de recursos de energía y además convertirse en un hub de transporte. Podemos decir ahora en Azerbaiyán hay un puerto nuevo que muy cerca de la capital, en Ciudad Alat, que está nuevo, está desarrollando y nos ayuda mucho para transportar mercancías desde Asia hacia Europa. Y tenemos un gran cargo terminal en Bakú y dentro del país también tenemos otros aeropuertos que están ayudando a desarrollar la economía del país. Hablando un poco de la actualidad, ¿sí? Y esta crisis que en realidad nos toca a todos respecto a la pandemia del coronavirus, ¿cómo está hoy Azerbaiyán conteniendo el virus y cuáles son las medidas que está tomando, no solo para el país en sí, sino también ayudando a los países vecinos y a Europa? Romina, esa tocó a todo el mundo, a todos los países y podemos decir que consecuencias de esa pandemia son iguales en todo lado. En Azerbaiyán, si vamos a comparar de la región, en Azerbaiyán estamos logrando de controlarlo y desde el primer día de esa pandemia, podemos decir desde el marzo, empezamos a poner algunas medidas, son medidas, por ejemplo, poner cuarentena y después hay que tomar medidas económicas para apoyar el sector privado y lograr fortalecer o aumentar capacidad servicio médico en el país. Hemos logrado tener esos objetivos. Por ejemplo, ahora en Azerbaiyán hemos logrado tener 4 hospitales módulos nuevos y además hay 5 nuevos hospitales que están convertidos para servir pacientes con COVID. Entonces, en el sector medicina estamos logrando tener esa oportunidad de servir a la gente y además hemos tenido 2 fábricas que están produciendo insumos, mascarillas y otros elementos para proteger el staff de salud que se ocupa con las pacientes y hay medidas, ahora estamos tomando medidas muy estrictas para controlar aumentación de los casos y eso ahora más o menos cada día podemos decir un poco más de 500 casos y hay una buena tendencia de recuperación también y esa parte que estamos haciendo dentro del país. Y afuera nosotros hemos logrado tener ayudas a más de 23 países que están en necesidad sanitaria por esa pandemia. Hemos enviado productos o insumos que se producen en mi país a esos países que están en necesidad. Y
además, como en nivel internacional hemos logrado tener dos cumbres con participación de jefes de los estados y de gobiernos. Uno era cumbre de países hablantes turco y después cumbre de los países no alineados, y ahora con iniciativa de mi presidente, señor Ilham Aliyev, nosotros pedimos o hemos llevado una propuesta para tener una sesión especial de la Asamblea de la ONU para solidarse en lucha contra esa pandemia global. Porque esa va a tocar, si queremos o no, va a tocar a todas personas del mundo y todos países, y realmente está sufriendo todos los países, y hay que tener como cooperación internacional y multilateral en ese sector para salir con menos pérdidas en esa situación. ¿Cómo cree que impactará a futuro el desarrollo de Bakú, ¿sí? como un nuevo hub digital? Sabemos que, por ejemplo, están haciendo varios proyectos a lo largo del Caspio respecto a fibra óptica, nuevas tecnologías. ¿Cómo cree que esto impactará? O sea, ya es muy importante en la región por todo el combustible y la energía que se produce, pero también se está armando esto nuevo, ¿no? Respecto a las nuevas tecnologías. ¿Cómo cree que esto va a impactar a futuro? Digo sinceramente, cuando hemos iniciado esa iniciativa de diversificar la economía, ese fue uno de los objetivos, porque Azerbaiyán es un país que está en un punto muy estratégico, está en cruce de Europa en Asia. Y, por ejemplo, los satélites de Azerbaiyán están sirviendo en Asia, por los países de Asia y África y de Europa. Entonces, hay esas conexiones que nosotros, no solo en sector, decimos energía, sino en otros sectores estamos haciendo proyectos importantes. Uno de esos es Tasim, que es podemos decir, una línea de fibra óptica que va a conectar Asia con Europa. Ya adoptaron todos los, decimos, resoluciones o documentos para realizar ese proyecto, y creo que el trabajo que están haciendo muy pronto van a cumplirse. Buenísimo. Para cerrar, embajador, sí, le quería consultar. Usted habló, bueno, de la relación con Argentina y de la relación quizá cultural. Respecto a la educación, ¿tienen ahora becas que están dando para Argentina o tienen pensado nuevos proyectos para el año que viene? Sí, como nosotros en Azerbaiyán tenemos universidades que tienen sus becas para estudiantes extranjeras en el país. Uno de esos son ADA, Universidad de ADA, es muy famoso, no solo en Azerbaiyán, sino también en la región. ADA tiene su beca internacional, se llama Beca Internacional, nombrado por Topçubaşov. Hay otras universidades, podemos decir, Escuela de Petróleo Alta de Azerbaiyán, que esta escuela tiene un base muy fuerte en sector de energía. Entonces, estudiantes que están en esa escuela alta tienen oportunidad y trabajar directo con los recursos carbohidratos, porque esa
ayuda mucho porque ya van a tener experiencia y hay otros sectores que nosotros también tenemos interés tener estudiantes azerbaiyanos en Argentina, por ejemplo, el sector agricultura, el sector para nosotros es muy importante tener experiencia de Argentina, cómo desarrollar sector agricultura, veterinaria. Hay muchas cosas que podemos hacer un buen intercambio. Y en mi país hay universidades muy buenas que los estudiantes jóvenes argentinos pueden aprovechar y solicitar becas y tener esas becas para viajar y estudiar en la región. Eso fue todo por hoy, embajador. Le agradecemos mucho y esperamos poder hacer quizás otra entrevista más adelante respecto a algún tópico en particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lumina. Fue un gusto. Bueno.